En la mañana de hoy continuaremos con nuestra serie expositiva del libro de Eclesiastés y les voy a pedir que se ubiquen en el capítulo 4 del libro de Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 4, versículo 4 en adelante vamos a estudiar hoy. Pero antes que entremos a estudiar estos versículos, yo quiero recordarles de una manera muy puntual el contexto del libro de Eclesiastés. Si nosotros no entendemos el contexto de los libros que exponemos o leemos, vamos a cometer grandes errores en nuestra lectura y meditación de las Escrituras. Recordemos que en el libro de Eclesiastés nos presenta una perspectiva de cómo luce la vida sin Dios. Salomón nos presenta desde el comienzo del libro cómo luce la vida debajo del sol cuando Dios está fuera de la ecuación. Cada paso, cada verdad va en torno a este contexto. Una perspectiva de la vida sin Dios. Y es Salomón quien creemos escribió el libro de Eclesiastés, quien dice la Escritura que no negó a sus ojos ninguna cosa que estos desearan. Este fue un hombre que experimentó las riquezas como ningún otro. Y a pesar de eso concluye diciendo que todo es vanidad y aflicción de espíritu. Como bien lo tradujo alguien, todo es absurdo, completamente absurdo. Este es un hombre que nos dice los bienes materiales y las riquezas te dejarán en el mismo lugar y con la misma insatisfacción. Este hombre quien contempló encontrar satisfacción a través de las mujeres y a pesar de eso Salomón dice que igual todo es absurdo e igual termina con la misma insatisfacción. Conocimiento, obras. Y Salomón dice, todo es vanidad. Salomón dice, ¿de qué sirve tanto afanarme por mi trabajo si al final de cuentas lo tendré que dejar a alguien que no sé si lo va a valorar? Salomón dice, ¿de qué me servirá tanta sabiduría si un día el rico y el pobre, el sabio y el necio en la tumba se encontrarán? Y así, de esa manera tan frustrante, luce la vida sin Dios. Salomón luego pasa a decirnos en el capítulo 3 que es Dios quien determina cada uno de los eventos de nuestra vida, desde los eventos más pequeños hasta los eventos más grandes, y termina diciéndonos que nosotros no somos el capitán de nuestras vidas, sino Dios. Luego Salomón pasa a hablarnos de las injusticias de la vida que se cometen de este lado del sol, pero al mismo tiempo Salomón nos dice, Dios es un juez justo y nadie escapará de su juicio. Y ahora Salomón pasa a hablarnos de tres temas importantes: las rivalidades, el individualismo y la terquedad. Y son estas tres verdades las que examinaremos hoy con la ayuda del Señor. Pero yo quiero que tú, escúchame bien, de manera personal, de manera particular, te puedas examinar a la luz de lo que escucharás hoy. Que puedas entender y recordar que es Dios, únicamente Dios, quien por medio de su palabra hablará a tu corazón. Y quiero que cuando escuches cada palabra no pienses en otro, piensa en ti, en tu corazón. Y veamos cómo empieza la idea que empezaremos a exponer hoy en Eclesiastés capítulo 4, versículo 4. Dice Salomón, he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Salomón empieza a exponer aquí todo lo que sucede en el contexto laboral específicamente. Salomón dice, yo he visto cómo el trabajo y toda excelencia de obras despierta contiendas y envidia entre el hombre contra su prójimo. Miren, mis hermanos, nosotros hemos visto y escuchado
que el trabajo es un regalo de Dios. Así es. De hecho, es una gran bendición el poder ser productivos en nuestros trabajos. ¿Sabían eso? Así lo es. Así lo ha determinado la Biblia. Solo que luego la caída te costará más, pero el trabajo siempre ha sido dado para ser una bendición, el ser productivos. Pero muchas veces este trabajo, este desempeño diario que ejercemos va motivado, valga la redundancia, por motivaciones incorrectas. Muchas veces la motivación con la que nos esforzamos en nuestras labores diarias va motivada por la envidia, por los celos, por ese espíritu de superioridad, de a ver quién es el mejor, de a ver quién produce más. A veces te encuentras en un lugar de trabajo y ves que de repente ascienden al otro empleado y ves que el otro produce más, y ese deseo de envidia, esos celos, son los que te llevan a esforzarte más en tu trabajo, lo cual no está mal, pero está siendo hecho con motivaciones incorrectas. Muchas veces en el contexto familiar hay una reunión familiar y estás tú allí, quien te cuesta avanzar y adquirir recursos en tu vida diaria, y hay un familiar haciendo alarde de todo lo que tiene. Y si es inconverso, más te duele. Y empiezas tú a hacer estrategias, a esforzarte más de lo normal, a hacer miles de cosas para llevar a alcanzar lo que éste tiene o más. Y yo sé que muchos de ustedes, si yo les pregunto, ¿sientes celos o envidia? Lo cual va a la par de aquellas personas en tu contexto laboral o familiar, en sus crecimientos laborales, y muchos dirán, no, jamás, pastor. Yo trabajo porque tengo que proveer para mi hogar, pero yo sentir celos por un familiar que está creciendo en su trabajo, o un empleado, mi vecino, no. Pero delante de nuestro soberano Dios, quien declara el salmista que conoce aún los secretos del corazón, dentro de ti, ese esfuerzo desmedido, esa frustración que tú tienes, se debe a esos celos y envidia que sientes por el avance y el crecimiento de otros. Pero es que mira cómo aquel alcanzó aquello. Mira que él tiene lo que tiene y de paso es incrédulo. ¿Cómo Dios no me va a bendecir a mí? Yo soy su hijo. Voy a conseguirme un trabajo extra, voy a hacer un curso de esto, de aquello, voy a inventarme toda esta trama para alcanzar lo que él tiene y ser mejor que él. Y déjame decirte, mi amado hermano, mi amada hermana, que tú puedes hacer cosas correctas con las motivaciones incorrectas y Dios va a pesar, son tus motivaciones. Son tus motivaciones. Y Salomón dice, yo he visto que la excelencia de obras despierta envidia en el hombre con su prójimo. Hermano, el envidioso le duele cuando otro prospera. Al envidioso, al celoso le duele cuando el otro tiene un beneficio que él no obtiene. ¿Y saben qué hace la envidia? Le roba el contentamiento al hombre. ¿Tú quieres ver un hombre descontento? Deja que le atrape la envidia y los celos su corazón. Él no descansa, él vive frustrado porque él tiene eso y yo no. Porque él crece y yo no. Y muchas veces las estrategias y las ideas se deben a eso. Y yo no sé ustedes, pero esto se ve constantemente en los campos laborales y familiares. La excelencia de obras produce contiendas, despierta envidia entre el hombre contra su prójimo. Pero la envidia es un cáncer completamente. Como he dicho, la envidia le roba la felicidad al hombre. El hombre envidioso y celoso vive frustrado. Y miren lo que dice la Escritura, vayamos al Proverbio 14:30. Proverbios 14:30.
Dice la palabra de Dios, el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Un cáncer. Se lo come. Le roba la paz. La rivalidad es a ver quién es el mejor, a ver quién logra ser el empleado del mes. Y no importa si tenga que destruir al otro, pero yo tengo que ser el primero. Y esto atenta contra la ley moral de Dios, específicamente el último mandamiento que nos declara, no codiciarás nada de tu prójimo, sino quédate contento con lo que tienes, sea poco o sea mucho. Pero Salomón continúa en el verso 5, declarándonos otra verdad. Dice, el necio cruza sus manos y come su misma carne. Salomón empieza a hablarnos acerca de un hombre perezoso. Esa palabra come su misma carne no se toma en sentido literal. Está hablando de un hombre que es tan perezoso que se autodestruye a sí mismo. Es el que se cansa antes de trabajar. Prefiere morirse de hambre. Se autodestruye. Y ese hombre dice, mira, yo veo muchas rivalidades. Yo veo que los hombres entre más se esfuerzan, eso como que trae más problemas, y la respuesta de él ante esa realidad es, no hago nada, me cruzo de brazos. Vayamos al Proverbios capítulo 13, versículo 4. Proverbios 13, 4. Dice la Escritura, el alma del perezoso desea, pero que nada alcanza. Este prefiere cruzarse de brazos. Yo no hago nada. Y la Escritura dice, escribiendo Pablo a los tesalonicenses, en la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 3, verso 10, Pablo dice que el que no trabaje, que no coma. Y este prefiere autodestruirse y echarse a morir antes de ir a trabajar. Y déjeme decirle, esta es una de las realidades más devastadoras de nuestra época. La pereza ha invadido nuestra sociedad. El todo fácil. Y me llama la atención lo que dice el Proverbios, que el perezoso desea. Pero al final de cuentas, por perezoso, nada alcanza. Este desea muchas cosas. Si yo tuviera... pero nada alcanza. Este es uno que antes de salir a trabajar, no, yo no voy a vender nada hoy. Mejor me quedo, siendo mi televisión, me quedo recostada en la cama, está lloviendo bien rico. Y por eso dice el proverbio, nada alcanza. Nada alcanza el perezoso. Y lamentablemente, esta trágica verdad ha penetrado los círculos de la iglesia evangélica. Hay muchos perezosos entre el cristianismo. En todos los contextos. Son de aquellos que están en el lugar de trabajo y mientras no haya que hacer, ellos simplemente se sientan, toman su celular y entran al ocio. Se cruzan de brazos. Ellos no buscan aprender algo más. Ellos, bueno, no hay nada que hacer. Qué chévere. Esos son los que desean cuando llegan al lugar de trabajo y todo el mundo está quieto y dice, hoy no hay trabajo. Y se alegran. Ese es el perezoso. Por eso desea y nada alcanza. Y esa pereza ha invadido aún en el contexto teológico. Tú ves a muchos jóvenes hoy que son como una teología sistemática andante. Y no estoy en contra de la teología sistemática. Yo leo teología sistemática. Pero la teología sistemática ya viene todo digerido. Pero agárrate a ese joven y dile, aquí te tengo un texto de la Escritura. Interprétalo. Estúdialo.
y hazle un trabajo hermenéutico a ese texto. Pero pastor, ¿y no tendrá un comentario por ahí para ese texto? No, estúdialo. Y pasan 3 días, 4 días, pastor, no entiendo todavía una parte del texto. Perezosos, nos gusta lo fácil. Lo que pasa es que la teología sistemática requiere leer y memorizar, en cambio el texto bíblico al interpretarlo requiere pensar. Y la juventud de hoy no quiere pensar. Y muchos adultos también. Pastor, yo no leo la Biblia completa porque Éxodo, Levítico, eso es muy pesado. ¿Piensa? Perezoso, piensa. Salomón dice, el necio, y lo llama necio, cruza sus manos y come su misma carne. Y créanme, Dios rechaza rotundamente la pereza. Es un pecado delante de Dios. Pero no termina ahí. Verso 6. Más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Wow. Aquí ahora Salomón comienza a promover la diligencia moderada. Salomón no nos está diciendo que nos crucemos de brazos. Salomón hace un llamado a la diligencia equilibrada, con contentamiento. ¿Cómo lo dice? Es mejor o más vale un puño lleno. Él está hablando del trabajo. No está diciendo no trabajes. Pero dice, con descanso. Este hombre mantiene un equilibrio en el trabajo. Este hombre trabaja, es diligente, se esfuerza, pero descansa. La diligencia es una virtud de pocos. Proverbios 13:4, de nuevo. Proverbios capítulo 13, versículo 4. Dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. La Biblia siempre asocia la pereza con la pobreza. Y el texto dice, mas el diligente, ese va a prosperar. Mire, hay cristianos que tienen talentos que Dios les ha dado y nunca los ponen en práctica. Muchas veces están haciendo cosas que no corresponden a lo que Dios les ha dado. Ellos se conforman con un 15 y último, pasar toda su vida ahí y no avanzar. Hay creyentes que tienen habilidades y dicen, la mejor solución en medio de la crisis de Venezuela es irme del país. ¿Y qué tanto has explotado los talentos que Dios te ha dado? ¿Sí usted cree que yo tenga talentos? Uy, tú como que te cruzas de brazo y terminas comiendo tu misma carne. Pero el texto dice, más vale un puño lleno con descanso. Salomón dice, trabaja, mantén un equilibrio y gózate, alégrate en lo que haces, sea poco, sea mucho, los otros avances y tú no. Más vale eso, descanso. Y dice que ambos puños, con trabajo, pero al final ¿qué? Aflicción de espíritu, sin descanso, sin contentamiento. Y dice el verso 7, yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. Está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas. Ahora Salomón nos presenta otro extremo. Nosotros, los seres humanos, somos muy propensos a caer en los extremos. En todos los contextos. Tenemos el otro que se fue al otro extremo de la pereza, ahora este se fue al extremo de la ambición. Y la Biblia describe a este hombre como un hombre solo, sin sucesor, no tiene hijo ni hermano. Y dice, nunca cesa de trabajar. Este es, como le bien llamaba un siervo del Señor, un trabajólico, un adicto al trabajo. Bien dijo alguien, este no trabaja para vivir, este vive para trabajar. Y está solo. Él no cesa de trabajar.
Y así muchos han hecho del trabajo sus ídolos, una completa adicción. Viven en el trabajo. El lugar, la casa que está hecha para ser un lugar de descanso y compartir en familia, se ha vuelto un lugar de trabajo. Hay una historia que narraba una periodista norteamericana llamada Elliot Goodman. Y ella narraba la historia de un hombre de 51 años quien murió de trombosis coronaria. 51 años de edad. Trabajando. Y los amigos y familiares, hablando de este hombre, decían que este hombre literalmente cometió un suicidio laboral, se mató trabajando. Y en el funeral está su esposa frente al cadáver, el féretro, llorando. Y se acerca a uno de los amigos o familiares y le dice: me imagino cuánto debes lamentar esta pérdida. Y ella le responde: no, hace rato que yo perdí a mi esposo. Hace rato lo había perdido. Se entregó de tal manera al trabajo, desgastó todas sus energías, sus recursos, únicamente para trabajar. Murió de una manera triste y sin llevarse ni una moneda por lo que se afanó. ¡Qué terrible! Y así Salomón describe a este hombre quien no cesa de trabajar. Mire, dice el texto que ni sus ojos se sacian de sus riquezas. O sea que a pesar de que se afana, se mata trabajando, ni siquiera cumple su propósito, ni siquiera se satisface. Ni siquiera pueden disfrutar de lo que tienen. ¿No les ha pasado cuando van a casa de algún amigo que ha sido prosperado y le dice: mira qué bello esto, qué bello aquello, me imagino que te la pasas aquí metido? Dice: no puedo ni disfrutar eso, me la paso trabajando. ¿No les ha tocado? Muchos de los que están aquí se han matado trabajando para tener una casa y ni siquiera pasan tiempo disfrutando su casa. Qué terrible, ¿verdad? Muchos se matan y se sacrifican por adquirir bienes que al final de cuentas no disfrutan. Pasan más tiempo en el trabajo que en tu hogar. Y toda la vida te la pasaste trabajando para ese hogar. Por eso la Biblia dice que esto es como un correr tras el viento. Imagínense un perro corriendo tras la cola para alcanzarla una y otra vez. Ustedes dirán: qué ridículo ese perrito. Así describe la Biblia al hombre que se afana por su trabajo, entendiendo que todo se desvanece y que nada satisface, como una completa ridiculez. Yo me imagino al Señor viéndonos y dirá: qué ridiculez. Mira cómo se afana, cómo se desgasta, no cesa de trabajar, para al final de cuentas morirse sin nada y ni siquiera disfrutar por lo cual se afanó. Qué triste. Y sus ojos no se sacian de sus riquezas. Pero Salomón quiere que pensemos en el hombre del verso 6. El que dice que tiene un puño lleno con trabajo y descansa. Es en ese hombre que quiere Salomón que pensemos, no en el perezoso ni en el ambicioso, en ese. En el que trabaja de una manera moderada, es diligente pero contento. Y déjeme decirle, el hombre que sabe mantener un equilibrio y evita caer en la pereza y en la ambición, es un hombre sabio. Y esa es una virtud de pocos. Ese es el hombre que trabaja diligentemente y tiene tiempo para su esposa y para sus hijos. Ese hombre que trabaja diligentemente, pero tiene tiempo para su Dios. Ese hombre que trabaja diligentemente, pero tiene tiempo para sus responsabilidades con la iglesia. Ese que mantiene ese equilibrio, ese es un hombre sabio. ¿No les ha pasado que a veces, hermano, hermana, ¿por qué no vino el domingo? Trabajando. Uy, careces de sabiduría. Hermano, debido a mi trabajo, he olvidado a mi esposa y a mis hijos. Uy, no eres un hombre sabio. Hermano, debido al trabajo me he sumergido tanto en trabajar que he olvidado mi relación con Dios. No eres un hombre sabio. Por más que produzcas,
no eres sabio. Pero el que trabaja diligentemente y dedica tiempo a su prioridad número 1, Dios, su prioridad número 2, su familia, a su esposa, a sus hijos, pero también a sus responsabilidades con la iglesia local a la que pertenece, ese es un hombre sabio. Espero aquí después de hoy salgan hombres cultivando esta sabiduría y manteniendo este equilibrio. Y dice Salomón en el verso 8, hablando de este hombre, dice que este hombre ni se pregunta para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien. También esto es vanidad y duro trabajo. Ni se pregunta para quién trabaja. Mi hermano, mi hermana, ¿para quién trabajas tú? ¿Qué es lo que te motiva? Levantarte cada mañana para ir a trabajar. ¿Para quién trabajas tú? Y antes de que me digas, para el Señor, piénsalo. Para simplemente competir y llegar y decir, yo sí trabajo, porque hay unos que se gastan de eso. Yo, trabajador, yo de chiquito. Yo salí de la barriga y de una vez yo mismo me cambiaba los pañales. ¿Y o es para eso, para hacer alarde? ¿O es sencillamente para adquirir bienes o propiedades, para cuando te llamen, ¿cómo estás tú? Te están preguntando cómo. Bien, aquí, acabé de comprar un carrito, la casa, estoy remodelando, no sé si escuchas. ¿Es para eso que tú trabajas? Para que cuando veas, te vean la pinta y digan, ah, mira. Para que cuando haya una reunión familiar, cuando los demás hagan alarde de sus propiedades, tú hacer también de las tuyas. Si esa es la razón por la que tú trabajas, es una motivación ridícula y muy tonta. Porque el día que los hombres no te aplaudan lo que tú haces, te vas a terminar frustrando. Porque tu enfoque no es la gloria de Dios, sino que los hombres aplaudan lo que tú haces. Y cuando ellos no lo hagan, te frustras. Porque ustedes creen que muchas veces viene gente frustrada y dice, pastor, pero es que nadie se da cuenta de lo que yo hago. ¿Y cómo te sientes? Mal. Claro, porque lo hiciste para que ellos te vieran. Pero si tan solo lo hicieras para la gloria de Dios, ¿cómo cambiarían las cosas? Te vean o no te vean, te aplaudan o no te aplaudan, gloria al Señor. Nuestras motivaciones. La Escritura declara que todo lo que hagamos, sea en bebida o en comida, hagamos todo para la gloria de Dios. La palabra dice que fuimos salvados para glorificar a Dios. El profeta Isaías dice que fuimos creados para glorificar a Dios. Ese es el foco y la motivación para todas las cosas. Pero, ¿cómo puedo glorificar a Dios en mi trabajo? Efesios capítulo 4, versículo 28. Efesios capítulo 4, versículo 28. Sin perder de vista Eclesiastés 4. Efesios capítulo 4, versículo 28. Dice la palabra de Dios: el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. La Biblia siempre quiere que nosotros pensemos en otros. La Biblia rechaza rotundamente el espíritu egoísta que se ha arraigado en el corazón de muchos. Basta ya con ese espíritu egoísta. La palabra de Dios, nuestro sabio Dios, quiere que pensemos en los otros. Y es aquí donde el tacaño casi se revuelca en el piso. ¿Quieren que les diga algo? Hay una característica del ambicioso. ¿Y saben cuál es? Que es egoísta. Tú quieres ver una persona ambiciosa, se caracteriza por ser egoísta. Esa es la persona ambiciosa. Tenga mucho, tenga poco. Detrás de eso lo que hay es un espíritu egoísta. Y muchas veces se cobijan con un espíritu de ahorro. No estoy diciendo que no ahorren, pero cuidado con hacer tesoros en esta tierra. ¿Se acuerdan el equilibrio? Sabiduría. La Biblia
quiere que dejemos de ser egoístas. ¿Pero por qué? Miremos a Dios. El texto que citó nuestro hermano Rubén en la dirección del culto. Quien no escatimó ni a su propio Hijo. Nuestro Padre eterno y celestial nos ha dado lo mejor, lo eterno, maravilloso y glorioso entre el cielo y la tierra. Su Hijo Jesucristo en propiciación de estos malvados presentes en este lugar. Empezando por el que está detrás del púlpito. Nuestro Padre eterno se caracteriza por ser dadivoso. Nos dio lo mejor. Nos ha dado a Cristo. Los hijos de Dios, ¿no deberíamos imitar su ejemplo? Cuando usted ve a un hombre o una mujer que profesa la fe en Cristo, pero se caracteriza por ese espíritu egoísta de pensar solo en él o ella, en lo que puede obtener, lo que puede beneficiarse sin importar qué les toca a los demás, déjeme decirle que ahí usted tiene a un hombre y una mujer que no está imitando a Cristo, sino a las corrientes de este mundo que se caracterizan por su egoísmo. Y la Biblia quiere que pensemos en los demás. Y algunos dirán, pastor, pero estamos en Venezuela. La situación crítica, dificultades. Yo quiero decirles, mis amados hermanos, y quiero que lo entiendas hoy, la pobreza, la escasez, nunca será una excusa para no dar. Nunca. ¿No dice la Escritura? ¿Qué sentido tiene aquel que da de lo que le sobra? Ningún provecho. Aún el delincuente más rico debido a sus pecados puede otorgar de lo que le sobra. Pero ¿quién da de lo único que le queda? Tú dices, pero aquel hermano, usted sí es dadivoso. Sí, es que me sobran cositas y yo las doy. No estoy diciendo que no las des. Pero ¿qué tal si solo tienes 2 pares de zapatos? Y uno de ellos el que más te gusta. Y hay un hermano en necesidad. Yo estoy seguro que vas a dar el más feito. Porque siempre ofrecemos de lo peor. Pero queremos recibir lo mejor, eso sí. Pero la Biblia dice que nunca la escasez será una excusa para no dar. ¿Recuerdan la viuda en el templo? Dio de todo lo que tenía. Ahora acompáñenme a 2 Corintios capítulo 8. Segunda a los Corintios capítulo 8. Hablando Pablo, este texto está en el contexto de las ofrendas y dice Pablo en segunda a los Corintios capítulo 8 versículo 1 la siguiente verdad. Y escucha bien. Asimismo, hermanos, se dirige a cristianos. Os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Que en grande prueba de tribulación, anótala, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza. No solo estaban siendo atribulados, profunda pobreza. ¿Y qué dice la Biblia? Se negaron a dar. No es que la cosa está difícil, dice, no, abundaron en riquezas de su generosidad. Verso 3, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. ¿Se dan cuenta que la escasez y la pobreza nunca será una excusa para no dar? Estos hermanos en tribulación, profunda pobreza, dieron más allá de sus fuerzas y no solo eso, dice Pablo que lo hicieron con agrado. Me encanta eso, porque eso es característico en un cristiano. Él es desprendido de las cosas. Él dice, al final de cuentas, de lo que tengo que es mío, nada. De Jehová es la tierra y su plenitud. Él es el dueño del oro y la plata. Lo poco, lo mucho que tenga, Él me lo ha concedido. Yo solo soy un administrador de lo que Él me ha concedido. Y un día voy a dar cuenta de lo que he hecho con eso. Y Pablo dice en Efesios 4:28, tú trabaja, ¿para qué? Para compartir con los demás. De esa manera, tú puedes glorificar a Dios.
Rechazamos rotundamente el llamado evangelio de la prosperidad. Una completa basura que ha traído destrucción a la iglesia de Cristo. Pero no podemos hacer a un lado las verdades que la Biblia declara acerca de dar. No podemos callar donde la Biblia no calla. Tenemos que hablar donde ella habla, y la Biblia nos dice que seamos dadivosos como vuestro Padre es dadivoso. De hecho, la Escritura dice: el que siembra escasamente recogerá. Y eso es palabra de Dios. Que otros la usen para su propio beneficio, darán cuentas un día. Pero eso es palabra de Dios. La Biblia quiere que pensemos en los demás. Dejemos a un lado ese espíritu egoísta y de rivalidad, sea que tengamos o que no tengamos. Salomón, versículo 9, ahora pasa a tratar el tema del individualismo. Ya nos habló acerca de las rivalidades y el egoísmo. Y dice en el verso 9, mejores son dos que unos porque tienen mejor paga de su trabajo. Mi amado hermano y hermana que estás aquí, todos nosotros tenemos puntos ciegos. Todos. En algo nos hemos de equivocar. Todos. Por eso la Biblia dice, mejores son dos que uno. La Biblia nos dice, mejor es el compañerismo que el individualismo. Dios nos ha hecho así. En el libro del Génesis, cuando Dios ve a Adán, le dice, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Y qué hace Dios? Le haré ayuda idónea. Yo sé que ese texto va directamente al contexto matrimonial, pero puede ser aplicado en todos los contextos de nuestra vida. Dios creó al hombre dependiente. Dios creó al hombre como un ser necesitado de ayuda. ¿Sabes eso? Y fue antes de la caída. ¿Cuánto será? ¿O cuánto más será después de la caída? Hermanos, muchos están intentando hacer todo solo. Pastores intentando hacer todo solo. Mejores son dos que uno. Muchas veces la gente quiere hacer todo solo para llevarse el crédito en todo, para no tener que compartir con nadie. Cualquier cosa, el premio es mío. Yo recuerdo en un momento, había un pequeño campeonato de fútbol en el cual participó mi papá. Y él dirigía el equipo. Y jugaba y hizo sus goles y todo lo demás. Aquí el pastor Antonio tuvo la oportunidad de conocerlo y predicarle. Y al final de cuentas el equipo de mi papá se llevó el trofeo. Y había un amigo del grupo que lo quería. Y lo quería. Y lo quería. Y al final de cuentas, como no pudo obtenerlo, dijo, ¿dónde venderán uno de esos para comprarme uno y tenerlo en la casa? Y lamentablemente ese espíritu individualista se ha metido en todos lados. Yo me quiero llevar el crédito, las ganancias solo para mí. Pero la Biblia dice que mejores son dos que uno. Mejor es el compañerismo que el individualismo, mis amadísimos hermanos. Mejor. Mira lo que dice Salomón en el verso 10. Pero si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Parece que Salomón está pensando aquí en los viajeros del Medio Oriente, quienes se exponían a caminos muy peligrosos, caminos en los cuales no había pavimento ni luz, y en dichos caminos se podían encontrar con agujeros muy profundos. Y Salomón dice, imagínate a tal viajero andando solo por ese camino y cayera en un hueco de esos, ¿quién lo va a sacar? Se muere de hambre, de asfixia, de sed, solo. Por eso Salomón dice, ay del solo. Pero ¿qué tal si van los dos y uno se cae y le dice, me caí, ya voy? Y lo saca. Gracias que estabas aquí. Por eso dice Salomón, porque si esto estuviere solo cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. De nuevo Salomón nos dice que mejor es el compañerismo que el individualismo. Verso 11.
También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Muchos usan este texto para hablar del matrimonio, pero déjeme decirle, este texto va más allá. Igual pienso que Salomón sigue pensando en los viajeros del Medio Oriente. Habían épocas en Israel cuando era muy peligroso viajar. El clima era muy frío, muy fuerte. Entonces, ¿qué hacían los viajeros? Al momento de dormir, se recostaban espalda con espalda para calentarse y no morir en medio del frío. Pero ¿qué pasaba con aquel que viajaba solo por este camino, en medio de este clima? Podía morir congelado. Salomón dice, pero si ando uno solo, ¿cómo se calentará? Verso 12. Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Salomón ahora está hablando de los peligros, a los ladrones, a los que se exponían en esos caminos. Y Salomón dice, si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, pero si es uno solo, se va a acabar ese ladrón contigo. Y pienso en esto y me hace acordar a la parábola del publicano. Aquel hombre que encontraron en aquel camino, medio muerto. Pero Salomón dice, pero si hay dos, de nuevo nos hace el llamado que es mejor el compañerismo que el individualismo. Tú dobla el cordón una vez y es fácil sacarlo. Dóblalo 2 veces, será más difícil, pero dóblalo 3 veces y será duro de romper. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Mejor es el compañerismo que el individualismo. Y aquí un problema grave que enfrentamos hoy. Se ha levantado un espíritu de individualismo, de autonomía, de soledad, en el que nadie se quiere mezclar con nadie. Ya las amistades parecen no existir. Ya las familias no se reúnen como antes. Y si se sientan a la mesa con el celular al lado, revisando el chat, el Facebook, ya no conversamos. En un momento fui a un restaurante y decía un letrero bien grande, que deberían colocarlo en todo lugar. Decía, aquí no hay wifi, hablen entre ustedes. Y hace falta. Ya no hay comunicación, no hay amistades. Se acabaron los David y Jonatán. Amigos, esas amistades confiables, sólidas, se acabaron. Pero la Biblia dice, no, eso debe continuar. El Señor habla de su iglesia como un cuerpo en Cristo, ¿cierto? Imaginen ustedes llegando a la iglesia y de repente en la silla donde te vas a sentar hay un pie. De repente ves al lado de la corneta hay un brazo. Y cuando corres al baño te encuentras con una cabeza. Inmediatamente gritas de pánico, de espanto, ¿cierto? Así luce el individualismo. Espanta. ¿Cómo puedes andar solo? Pero la Biblia dice que estamos unidos los miembros los unos con los otros. ¿Ves cómo la Biblia habla de su iglesia como unidad? ¿Cómo se nos llama en las cartas apostólicas la familia en la fe? Se nos habla, cuando Dios habla de su iglesia, habla de familias. El mandato que Dios le da a Adán y a Eva es para formar familias. Dios nos ha creado y nos ha salvado para vivir en comunidades. Ese espíritu del llanero solitario debe desaparecer de en medio de nosotros. Ese espíritu de soledad, de autonomía se debe acabar. Es totalmente antibíblico. Preocúpese cuando ve a alguien solo y haciendo todo solo. Ahí no ve más sino que un orgulloso. Eso es orgullo. Eso es orgullo. ¿Qué peligro hay cuando queremos llevar todas las cosas solos? Acompáñenme a Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3. Vamos a leer desde el verso 12. Hebreos 3, 12.
Dice la palabra de Dios: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Pero, ¿cuál es la solución? Dice el verso 13: antes, exhortaos los unos a los otros. Hermano, me encanta esto. Cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros endurezca por el engaño del pecado. ¡Wow! El texto está diciendo que la mejor manera de endurecer nuestros corazones del pecado y de llevar nuestras luchas solo con el pecado, de manera que un momento nuestro corazón se insensibilice, nosotros debemos exhortarnos unos a otros. Exhortarnos unos a otros. Un compañero de rendición de cuentas. A alguien en quien decirle: hermano, ayúdame. Ese espíritu de independencia, sáquenselo de la mente. Somos seres creados, necesitados de ayuda. ¡Ay del solo! ¿Ven cómo la Biblia nos llama al compañerismo? ¿Ven eso? La Biblia dice: llevad las cargas los unos con los otros. Pero mi amado hermano que estás aquí, tu hermano nunca te podrá ayudar a llevar tu carga si ni siquiera la conoce. Muchas personas salen de la iglesia y dicen: pero ahí nadie me ayuda. Nadie se dio cuenta la cara que yo tenía el domingo. No me vieron llorando. Aquí no andamos jugando al adivino adivinador. No. Si tengo una necesidad, un dolor, una carga, debo ir a mis hermanos. Mi hermano, escucha bien esto que voy a decir. Después de Cristo, tú necesitas a tus hermanos. Dejen ese aire de espiritualidad de que solo el Señor y yo. Por favor. Porque el Señor te ha dado a tus hermanos una familia en la fe con la cual contar. Una familia, lo que es contigo es conmigo. Si tú sufres, yo sufro. Si tú lloras, yo lloro. Si tú te alegras, yo me alegro. Eso es una familia en la fe. Eso es una familia. Eso es. Mi amado hermano y amada hermana, ¿estás creciendo tú en las relaciones en la iglesia? ¿Cómo son tus relaciones en la iglesia? ¿Eres de los que siempre está apartado, apartada, que no habla con nadie? ¿Eres de los que espera que todos vengan a ti? Déjeme decirte que esto no es cuestión de temperamento. Para aquellos que van a decir: pastor, es que yo siempre fui así. No, esto es cuestión de obediencia. La Biblia dice: amaos los unos a los otros como yo os he amado. Y si hay alguien que pasó tiempo con esos pecadores, fue Cristo. ¿Pueden decir tus hermanos que te relacionas con ellos? ¿Pueden decir eso tus hermanos? ¿O qué dicen de ti los hermanos? ¿Eres de eso que cuando ya el pastor está orando al final ya te has ido? Que esperas el momentico para irse del culto. Y déjame decirle, aquí todos deberíamos salir hasta que el último salga. A menos que usted tenga una emergencia. Y si la tiene, tampoco se vaya. Deje que los hermanos oren por usted. La Biblia nos llama al compañerismo. La Biblia rechaza el individualismo. Tenemos que crecer en nuestras relaciones con la iglesia. Dejemos de aislarnos. Así estemos casados, comprometidos o solteros, no nos aislemos. Estos siguen siendo tus hermanos. Qué maravillosa alegría a mí me da cuando veo hermanos que van a las casas y se reúnen, oran, se estimulan al amor y a las buenas obras, se exhortan en sus pecados. Pero eso pasa muy poco. Y hay que practicarlo. ¿Saben por qué? Porque Dios mismo demanda eso de su pueblo. De hecho, dice Pablo escribiendo a Tito que el Señor purificó para sí mismo un pueblo, no individuos aislados, un pueblo celoso de buenas obras, un pueblo
Un pueblo que nada más y nada menos un día estará junto en un mismo lugar, sin pecado, sin maldad, adorando a su buen Dios por la eternidad. Rechazamos las rivalidades, el egoísmo y el individualismo en la iglesia de Cristo. Trono de gracia, debemos oponernos al egoísmo, a las rivalidades, al individualismo. Tenemos que empezar a relacionarnos unos a otros, dejar de hacer grupos entre unos. No importa si eres jóvenes o adultos, relaciónense. Ay del solo. Verso 13. Mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. Ahora Salomón nos dice, en último lugar, que es mejor la sabiduría que la terquedad. Y créanme, hay muchos tercos en medio nuestro. Muchos tercos. De esos que todavía no le has dicho el consejo, sí, yo sé. Pero si no termina, sí, ya yo me imagino lo que me va a decir. Y uno como pastor, uno tiene que respirar y, ok, muy bien. Y a veces, los que más se resisten al consejo son los que más lo necesitan. Y la Biblia dice, ay de aquel terco. Dice, mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio, que no admite consejos. Vayamos al Proverbios 12:15. Proverbios capítulo 12, versículo 15. Proverbios 12:15 declara la palabra de Dios. El camino del necio es derecho en su opinión. No, yo estoy bien. No, no es así como tú dices. Estos son los que siempre se justifican y tienen una excusa para todo. Pero dice el texto, y no se equivoca la palabra de Dios, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. La Biblia identifica a un hombre sabio como el que escucha consejo. Interesante y hermoso. Y el texto dice en el verso 14 de Eclesiastés 4, porque de la cárcel salió para reinar, hablando del joven pobre pero sabio, aunque en su reino nació pobre. Pareciera que Salomón estuviera hablando de José. Y dice en el 15, vi a todos los que viven debajo del sol, caminando con el muchacho sucesor que estará en el lugar de aquel. No tenía fin la muchedumbre del pueblo que le seguía. Mi hermano, ¿eres tú de aquellos que no escucha consejo? No importa la edad. A veces hay jóvenes que tienen consejos muy sabios para los adultos. Y a veces los adultos dicen, ¿qué me va a poder enseñar este muchacho a mí? ¿No les ha pasado? Eso es terquedad. Eso no es humildad. Y los jóvenes, quienes se creen que se las saben todas, más una. Sí, yo sé, pastor. Sí. Miren, jóvenes, aquí hay muchos jóvenes. Escuchen consejos. Escuchen consejos. No se resistan a los consejos. No se resistan. Trata a los ancianos como a padres. A las jóvenes como hermanas. Ese es el ejemplo, somos una familia. Trono de gracia. Y los que nos visitan hoy acá de otras iglesias, somos una misma familia. Pronto hoy regresarán a sus lugares, pero un día estaremos juntos por la eternidad orando juntos. Y espero nos acordemos de este sermón. Cuando diga, claro, si esto es lo que vamos a hacer aquí por la eternidad, compañerismo total. Escuchen consejo. ¿Y saben a qué me refiero con escuchar consejo? Aplicar lo que se les aconseja. A mí me pasa mucho, y los pastores que están aquí me imagino igual, personas que vienen a buscar consejo con lágrimas en los ojos, y cuando les dice lo que tienen que hacer, ¿y qué hiciste? Lo que te dije, no, terminé haciendo otra cosa.
Si nosotros o si yo le preguntara a aquellos que les he aconsejado en tiempo pasado y cercano, mi pregunta es, ¿has hecho lo que se te aconsejó? Siempre y cuando el consejo venga de las Sagradas Escrituras, obviamente. Y yo he vivido como muchos por rechazar el consejo han experimentado las consecuencias y al final de cuentas son tercos. Y Dios rechaza a los tercos. Él da gracia es a los humildes, a los soberbios los rechaza. No lo olvides. No importa la edad que tengas, escucha consejo. Escucha. Yo creo que más bien tus fracasos se deben a no escuchar consejos. Y créeme, nosotros tenemos al consejero por excelencia, nuestro buen Dios. Y hoy nos ha dado muchos consejos. ¿Qué harás con ellos? Muchos vienen a buscar consejo y cuando tú le das el consejo, como no les agrada, entonces no lo hacen. Y van en busca de sermones, libros, artículos, hermanos, para una sola cosa, para que le digan lo que ellos quieren escuchar. Pero el que va a buscar consejo, por más duro que sea el consejo, lo aplicará con humildad. Y mientras Dios me tenga en esta congregación por su gracia, te aseguro te daré muchos consejos que no son muy agradables a tu carne. Pero te darán crecimiento y sabiduría. Yo necesito consejo. Hace unos pocos días intenté hacer cosas yo solo, pero cuando consulté a un hombre sabio, de verdad, gracias Señor, me evité meter el pie bien al fondo. Pero es eso, tenemos que aprender a escuchar a los demás. No el consejo que yo quiero escuchar, el consejo que necesito. Algunos viven alegres. ¿Y qué pasó, hermano? ¿Aplicaste el consejo que te dije? No, escuché otro consejo y me gustó más con ese me quedé. Pero el que escucha consejos es sabio. El que no escucha consejos es un necio, un terco. Y dice el verso 16, no tenía fin la muchedumbre del pueblo que le seguía al joven pobre y sabio, sin embargo lo que vengan después tampoco estarán contentos de él, y esto también es vanidad y aflicción de espíritu. Un siervo de Dios dijo, no importa cuánta popularidad tenga un gobernante, algún día la gente se cansará de él. Y es lo que pasó. Aún de este pobre y sabio, la gente lo dejó, se aburrieron. Así es el hombre. Mis hermanos y amigos, el Señor nos ha enseñado hoy a estar en contra de las rivalidades, a guardarnos del celo y la envidia. El Señor nos ha llamado hoy al trabajo diligente, a ser responsables, a hacer uso de los talentos que Él nos ha dado, pero hacerlo con contentamiento, con alegría. El Señor nos ha mostrado los desastres de la ambición, pero también nos ha dicho que la manera de glorificar a Dios en el trabajo es pensando en los demás, ayudando a otros, dando a otros, no importa que estemos en necesidad o en abundancia. Pero el Señor también nos ha enseñado el valor y lo precioso del compañerismo, de relacionarnos unos a otros, de dejar a un lado ese espíritu egoísta de individualismo. El Señor también nos ha enseñado hoy a escuchar consejos, a aplicar los consejos. El que no lo hace es un necio, un terco delante de Dios. Necesitamos fortalecer amistades cristianas. ¿Saben qué es lo que hace un buen amigo? Te conduce a Cristo. A Cristo. Y alguien dice, ¿solo eso? ¿Quieres más? Cristo lo es todo, absolutamente todo, es Cristo y solo Cristo. Es lo más precioso y hermoso y glorioso que podemos ofrecer a los hombres, Cristo. El buen amigo no te conduce a Berkov, ni a Juan Calvino, ni a Lutero, gloria a Dios por su vida. El buen amigo te va a conducir es a Cristo, a Él. Mateo 11:19. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo. ¿Vieron eso?
amigo de publicanos y de pecadores. ¿Qué somos tú y yo? Pecadores. El nombre cristiano, eso es lo que nos recuerda. Pecadores salvados por gracia. En la iglesia de Cristo nadie es mejor que nadie. Todos somos iguales. Todos fuimos salvados por gracia. Y la Biblia dice que Él es nuestro amigo. Vaya que amigo, ¿verdad? Tenemos nosotros. Vayamos a Juan 15. Juan 15, versículo 11. Juan 15, versículo 11 en adelante dice lo siguiente, hablando Jesús. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Compañerismo. Verso 13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Cuando nosotros estamos en un fuerte aprieto o alguna dificultad y viene un hermano y nos ayuda, nosotros decimos, wow hermano, estoy muy agradecido contigo. Nunca olvidaré esta ayuda que me has dado. Y parece que aún la amistad con ese hermano hasta se fortalece, ¿verdad? Cristo nos ha dado más, mucho más de lo que cualquier amigo nos puede dar y hacer por nosotros en esta tierra. Por lo tanto, nuestra relación y comunión con Cristo debe ser cada día más estrecha y fuerte. No hay mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Cristo ha de ser nuestro mejor amigo. Y con tus amigos, como hemos visto hoy, te relacionas, ¿verdad? ¿Cómo está tu relación con tu mejor amigo? Y me refiero a Cristo. ¿Cómo está esa relación? ¿Realmente Cristo es tu amigo? Porque si no lo eres, puedes venir a Él rogando perdón por tus pecados y creyendo en la perfecta y preciosa obra que Él hizo en la cruz por tus pecados y creyendo en Cristo y solo en Cristo. Y Él va a ser tu amigo. Y a los que tenemos a Cristo como nuestro amigo, que nuestra relación con Él esté cada día más estrecha, más fuerte, más sólida, porque Él es nuestro mejor amigo. Y un día nos encontraremos con este mejor amigo en los cielos. Y alguien decía, lo glorioso del cielo no son las calles de oro, no son lo precioso que vas a ver allí. Lo glorioso del cielo es que le veremos tal cual como es y correr a sus brazos y recordarle y decirle cuánto le amamos. Y no parar de decirle gracias, amigo. Gracias, amigo. Pronto estaremos con nuestro buen amigo por la eternidad. Y pronto estaremos todos juntos para adorar al Señor por la eternidad. Rechacemos las rivalidades, el individualismo y la terquedad. Y miremos a Dios y a su Hijo Jesús, quien han sido de ejemplos para nosotros, de paz. Él es el príncipe de paz. Egoísmo no hay en Dios. Nos dio a su propio Hijo, lo más precioso que había en el universo. Está ahí para socorrernos y entendernos en nuestras luchas. Y nos ha dado los preciosos consejos en su palabra. No lleven sus luchas solos. Apóyense sus hermanos. Somos una familia donde nuestro hermano mayor es Cristo. Oremos.